proceso, Jonathan. Ulises, un artículo que me llamó mucho la atención, que me dejó un poco pasmada, la verdad, por toda la violencia que hay en México y que, sobre todo porque un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, valga la redundancia, Ernesto Villanueva, muy prestigiado, especialista en Derecho de la Información, lo aborda y sí me llama la atención porque veo que ahora forma parte de una asociación que se constituyó para defender al artículo 10 constitucional sobre la aportación de armas de fuego. Y me llama la atención que en este clima de violencia él abogue por esto, por un tema que dice él, que él incluso dice que no, que ni los académicos quieren tocarlo, que es tabú, pero yo veo muchas aristas. Sí me parece correcto que se ponga en la mesa, y más si ya hay una asociación y por gente como él, prestigiada, y dice que también por cazadores, por ciudadanos preocupados por la violencia, para que nos protejamos, pero de todos modos sí me parece que es un tema que vale la pena reflexionar. Quizá todavía no está con mucha fuerza en los medios, pero si ya se constituyó esta organización, habrá que tomarlo en cuenta, y en este clima de violencia que por un lado sí puede ayudar bueno, eso dicen ellos, yo no estoy de acuerdo, que puede ayudar a que nos defendamos y no estemos inermes ante los delincuentes, pero bueno, también puede llegar a ser una ley del oeste terrible, ya todos contra todos, ojo por ojo, hasta que todos nos quedemos ciegos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven? No, yo creo que mira, es significativo que un experto en ciencias jurídicas de la UNAM, en este momento, en esta coyuntura del país, en donde la violencia se eleva día a día, en donde la violencia, la guerra contra el narco, que es una guerra, aunque no le queramos ya, o no le quieran llamar muchos así, está en un deplorable auge, ¿no? Es significativo porque entonces quiere decir que mucha de la inteligencia del país puede empezar a tomar, como sucede en crisis sociales generalmente, puede empezar a tomar posturas de las que llamamos reaccionarias. ¿Qué es una postura reaccionaria? Que ante un fenómeno se provoca una reacción que generalmente solamente se enfoca en ese fenómeno. Es decir, reaccionario es el que ve una movilización social y pide inmediatamente que se le controle o que se le limite sin importar las causas estructurales. ¿Por qué es una lógica reaccionaria la que nos está comentando este experto y la que de alguna manera sostiene la retórica, incluso en Estados Unidos también, de las organizaciones a favor de las armas? Es importante esto porque es una posición que reacciona ante el problema de la violencia y del crimen organizado, ocultando los orígenes estructurales que tienen que ver directamente con asuntos de justicia social, con asuntos macro y microeconómicos, con asuntos de políticas económicas y discursos que de alguna manera, como ya lo habíamos visto en la sección de economía, como el que ahora está teniendo probablemente también el economista Paul Krugman, que tienden, había comentado yo, a ver la desigualdad como algo natural. Y ver la desigualdad como algo natural te lleva a las soluciones de parche, olvidando las complejidades de todo asunto. Si hay violencia, entonces reaccionemos con violencia. Hay mucho negocio en todo esto, o sea, yo me atrevo a pensar con cierta suspicacia acerca de este y otros expertos o académicos que pueden estar apoyando este asunto, que son los encargados de generar la retórica intelectual de un asunto que, aparte de ser un gran negocio, ahorita es un asunto muy delicado para el país, porque también me acuerdo que tú comentabas, Marta, en alguna plática, que mientras en Estados Unidos se está generando toda una discusión alrededor del freno y la limitación de la circulación de armas, el uso de armas, el cuestionamiento de varios artículos de estas enmiendas de la Constitución norteamericana que sustentan el uso de armas para autoprotección en Estados Unidos, mientras allá sucede la discusión, aquí la discusión va exactamente al revés. Está surgiendo ya, repito, es significativo que un académico esté hablando de esto, porque entonces estamos hablando de una retórica que justifica una posición bastante cuestionable. No hay datos precisos que digan que la aportación libre de armas o la posesión libre de armas para autoprotección haga descender la delincuencia, haga descender la violencia. Al contrario, en una crisis se pone más en entredicho y se pone más en riesgo la seguridad, incluso en las relaciones sociales y en la vida cotidiana.
Yo creo, Marta y Ulises y al auditorio que nos está escuchando, que me parece fantástico que se abra este tipo de temas, que como bien dice Ernesto, es Ernesto Villanueva, ¿verdad, mi querida Marta? Así es, sí, Es- Ernesto eh, Villa. que como dice, me parece que es verdad. Eso es como que son temas tabús. Nadie los quiere hablar o tratar o poner en la mesa, precisamente por el ambiente en el que estamos viviendo. Pero yo quiero hacer, por ejemplo, ir a lo contrario. ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué el gobierno está desarmando a los ciudadanos? ¿Quiénes son los que ejercen la violencia? Para respondernos lo que está planteando Ernesto, primero hay que plantearnos estas dos preguntas, ¿sí? ¿Por qué se desarma a la ciudadanía? ¿Por qué se desarma al pueblo? ¿Por qué unos sí tienen derecho a portar armas y otros no? ¿Cuáles son los requisitos cuando hemos visto que ni siquiera el ejército, que supuestamente tendrá que estar preparado, saben utilizar las armas? Disparan como si fueran, ahora sí que pistolitas de agua. Y ha habido tantos muertos que no son delincuentes en las carreteras, en los retenes, por el nerviosismo y por la falta del control sobre estas herramientas de armas de fuego. Entonces, la pregunta yo creo que aquí es muy interesante. Qué bueno que se saque estos temas. ¿Por qué se está desarmando al pueblo? Y enseguida, ¿quiénes son los que deciden quién sí puede portar y quién no puede portar armas? Porque es un arma de dos filos, hablando de las armas, es un arma de dos filos. Por un lado, el sistema es represivo, eso no hay que olvidarlo. El sistema en el que estamos los mexicanos, en el que vive usted y yo que me está escuchando, es represivo. Es un sistema represivo, una y otra vez. Está hecho para sí. ¿Por qué? Porque las condiciones, como dice Ulises, socioeconómicas, las condiciones sociales, las condiciones políticas, nos orillan a que empiece a haber estallidos de violencia, que no hay otra forma de callarlas, porque es insoportable la magnitud de la opresión. No hay otra forma de callarlas, sino con la violencia, sino con el aparato del Estado. Entonces, si desarmamos a la sociedad, entonces sí estamos completamente indefensos, no solo ante los delincuentes, sino también ante el propio sistema que es represivo. Aquí yo creo que lo importante es ver que este está diciendo con esta propuesta. En principio, lo que habíamos hablado el jueves pasado. México es un Estado realmente sin Estado de Derecho. México es un Estado que no satisface lo primordial de la gente. México es un Estado más bien es un Estado fallido, que es un Estado que no tiene una cabeza, que sus instituciones están viciadas, por decirlo de manera cortés. La realidad es que sus instituciones están mandadas al diablo desde hace mucho tiempo por el mismo sistema y por los mismos que están al frente del sistema. ¿Quiénes son los que están procurando la justicia? ¿Quiénes son los que están al frente de la Secretaría de Hacienda? Son los mismos que nos llevaron a la gran desgracia en este país. ¿Quiénes son los que están proponiendo abrir Pemex? Son los mismos tecnócratas neoliberales de hace 20 años, de hace 15 años. Son realmente los mismos. Entonces, todo este sistema nos lleva a preguntarnos, efectivamente, y lo dice bien Ernesto, ¿cómo se le puede quitar al pueblo esa oportunidad de armarse o de tener armas cuando ellos no son los que procuran la justicia ni procuran la defensa de la ciudadanía cuando ese es su papel? Porque la policía no está cumpliendo con ese mandato del cuidado de la ciudadanía, del proteger a las y los ciudadanos. Y por otro lado, ¿cómo no vamos a tener armas cuando el propio Estado es el que genera la violencia? El propio Estado institucionaliza la violencia y el propio Estado es el que no quiere que se abran estos debates que me parece que son muy críticos. No estoy diciendo que hay que abrir las armas para todos, no estoy diciendo que todo el mundo pueda tener armas, estoy nada más haciendo un planteamiento para entender ese planteamiento inicial o base o madre de Ernesto y de lo que nos está comentando Marta. Lógicamente que también siento, como dice Marta, que es también en el otro grado del extremo de lo peligroso, es armarnos, ahora sí sería una guerra realmente campal de mexicano contra mexicano, ¿no? Con el ambiente en el que estamos, que es opresivo. Si yo como vecino veo que esta persona se está metiendo conmigo, le puedo sacar en cualquier momento la pistola y le puedo dar ahí, o lo puedo amenazar, o lo puedo hacer. Y la otra pregunta es, ¿no se hace ya? No se está haciendo también eso ya. No hay lugares en donde no hay ley, en donde no hay presidentes municipales, en donde ya hay una propia policía que organizan las personas. No vamos muy lejos. Aquí en el Distrito Federal hay zonas en donde ya la seguridad es privada y la gente ya se está asegurando, y hay carteles afuera de las casas donde dice, si nosotros como vecinos vemos que están asaltando nuestra casa, no vamos a tener piedad. Nosotros vamos a hacer justicia por nuestras propias manos. O sea, hay muchas interrogantes alrededor de este tema, pero me parece que sí es bien importante tocarlo, y qué bueno que Ernesto ya lo pone
ahí en el centro del debate, porque yo creo que él está viendo algo que ya vamos para allá, para un hoyo irreversible en donde tal vez la única salvación sea un arma. Y qué triste, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que se planteen estos temas, porque no considero que la solución sea que haya temas tabú, pero estoy muy en desacuerdo casi en todo lo que dice, salvo en que sí se presta el debate, porque vemos que en Estados Unidos que hay una gran libertad en la cuestión de armas. Las armas no han servido para que la sociedad estadounidense se levante y deje su apatía y vaya en contra del 0.1% que gobierna su país, su democracia, que también es bastante disfuncional ya desde hace muchísimo tiempo. Eso no ha hecho eso. Lo único que ha hecho son matanzas tras matanzas indiscriminadas entre los barrios pobres de los negros, entre los barrios, bueno, o afroamericanos, como quieran, entre los barrios pobres de los mexicanos, entre los niños, en gente, adolescentes que van a matar a adolescentes, gente perturbada que va a matar a adolescentes. No, yo no veo que se hayan levantado contra que sea un pueblo armado, lleno de enjundia, a ir contra las injusticias de su país. Eso no ha pasado y no creo que pase aquí, menos con el clima en el que estamos, con eso que me dices que sea la última, pues sí, a lo mejor sí va a ser la última, pero para todos, porque va a acabar como pueblos muertos en que no haya nadie, porque pues a ver quién sacó al último la pistola. Entonces, sí está bien, totalmente de acuerdo, no debe haber temas tabú, pero en este momento ojalá si se reglamenta sea con muchas restricciones porque no ha habido, ni en los países con pocas restricciones, ni en los países con amplias restricciones, las armas han sido la panacea para que las injusticias se quiten. Quizá en Cuba, que sí estaban armadas las personas, pero hay ciertas revoluciones, pero en ese caso, cuando se quieren conseguir las armas y ya se va, y sobre todo la fuerza de eso, se van a encontrar, no se necesita que en cada casa haya un arma disponible. De hecho, yo no sé, Marta, cómo lo haya planteado Ernesto. O sea, ¿cuál sería el fin de esa defensa? Lo que tú dijiste, que el arma, que sí está bien que tengamos el arma, no sé cómo lo planteó. Lo planteó sobre todo como una cosa un tema que debe estar a debate, y eso es lo que yo creo que es. No. Miren, eso es de lo que yo iba a hablar. A mí me quedó claro que este sujeto está hablando desde el punto de vista jurídico. Él no está poniendo el tema a un debate sociológico, no está pidiendo un análisis social, aunque haya ciertos análisis desde los cuales parte, pero no lo está poniendo como un análisis. En primer lugar, yo no creo que sea un tema tabú. Creo que las armas tienen una circulación, creo que en México siempre ha sido una sociedad que tiende al asunto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, estás perfecto, Ulises, estás perfecto. ¿Me escuchan? Es que, perdón, al público es que los dejé de oír. No se trata de que no haya un análisis detrás de lo que está haciendo él, sino que ya lo está planteando como un cambio de dirección, y Jonathan, esto es muy importante, desde el Estado. Es decir, no se puede hablar, y yo estoy muy de acuerdo con Marta, que por reglamentar la posesión de armas ya o ampliarla, se genere una reacción, digamos, revolucionaria o subversiva. Nadie dijo eso. Yo no lo dije. Por eso. Bueno, a lo mejor entendí mal. Pero yo no pienso que de alguna manera esto sugiera, no garantice, bueno, a lo mejor no lo dijiste así, pero que de alguna manera esto ayude o contribuya. Es decir, no creo que el desarme legalizado del Estado hacia la sociedad, que viene de Max Weber cuando decía que por un consenso social y por una convención, el Estado tiene el monopolio de la violencia, lo cual hasta ahorita de alguna manera es lo que ha sustentado este desarme de la sociedad. Pero este desarme, un armar a la sociedad, tampoco de alguna manera sería en detrimento del Estado, porque lo haría el Estado mismo. Yo siento que este experto lo está viendo ya desde un punto de vista retórico para que el mismo Estado entre en control y entre de alguna manera en el cambio acerca de estas regulaciones. Entonces, uno, no lo está haciendo como un análisis social. Dos, no es un tema tabú en México.
O sea, un tema tabú es algo de lo que se tiene miedo a hablar. Yo nunca he visto que este tema de las armas se tenga miedo de hablar en México. Y tres, no garantiza el armar a la sociedad alguna especie de equilibrio o contrapeso contra los poderes fácticos. Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Es que yo por eso preguntaba cómo lo está planteando Ernesto. Yo no lo planteé así, ojo, y ahí están las grabaciones y que lo digan el propio auditorio. Lo que yo estoy planteando es preguntas antes de empezar a hablar sobre eso, otras preguntas que nos tenemos que hacer los mexicanos. Y lo que yo sí estoy planteando es ¿por qué desarmar al pueblo? ¿Sí? A lo mejor la pregunta que ustedes dicen, bueno, ¿por qué sí armarlo? ¿No? O lo que él está planteando ahí, bueno, es que se reglamente, ok, ahí yo no sé. Pero yo nunca dije que eso vaya a servir como para revolucionar. No. Y lo que dice Marta es verdad, en Estados Unidos eso no ha servido para que se levanten. No, es que ese no es el fin. Como yo lo entiendo, ese no es el fin, sino la situación en cómo está nuestro país. Tal vez lo que proponga es que la gente tenga esa seguridad, no para que salga con su arma a hacer justicia por todas las injusticias que hace el Estado, sino por una seguridad que tal vez la familia quiere tener, sobre todo en lugares en donde la situación de la violencia no es la misma que estamos viviendo en nuestro Distrito Federal. Tal vez yo lo puedo estar viendo de esta forma porque estoy en el DF. Yo no sé lo que es estar en Tamaulipas, yo no sé lo que es estar en Monterrey, yo no sé lo que es estar en aquellos lugares en donde la violencia está verdaderamente insoportable y terrible. Yo no sé qué es vivirlo desde allá. Por acá podemos hacer todo el análisis que querramos y podamos decir todo lo que podamos decir y que cómo puede ser que mexicanos contra mexicanos. En verdad se escucha bien desde un punto de vista de alguien que vive en el Distrito Federal. Pero alguien que está en otros estados tal vez lo vea desde otra perspectiva. No en la perspectiva justiciera, ¿no? Del oeste, en donde sacamos todas nuestras armas y nos vamos a pelear entre mexicanos. No, sino en el sentido de por qué el mexicano no puede tener armas o por qué no se reglamente esa situación. Yo creo que sí es un tema tabú, porque tú dices, yo no he visto que alguien le tenga miedo, simplemente yo no he visto debate en la televisión, yo no he visto debate en la Cámara de Diputados, yo no he visto debate en el Congreso sobre este tema, que tendría que ya haber llegado a que se empiece a hablar desde el momento en el que desde un presidente dice desde su poder que estamos en una guerra. Desde ese momento es cuando se tendría que haber ya puesto el tema en la televisión, en el Congreso, en las universidades, con los diferentes expertos, lo cual yo no he visto, por lo cual pienso que sí es un tabú, o al menos es un tema al que no se le ha querido hablar directamente. Pero yo no lo hablo de una manera justiciera, simplemente hay que hacer otras preguntas de por qué entonces no tenemos armas, por qué no se reglamenta, o por qué, cuál es el miedo que ellos tienen de que el pueblo tenga armas cuando ellos son los que ejercen la violencia mayoritaria o los que la provocan con toda la cuestión económica, con el sistema económico que a toda costa quieren seguir teniendo. Y ahora nos vamos con la reforma energética en donde vamos a tener del 16 al 19% y en donde vamos a tener ya más pobres, más violencia, más injusticia y sobre todo vamos a terminar por desquebrajar el tejido social que aún queda en nuestro país. Lo que yo pienso es que es bueno el debate, ya cada quien de ustedes lo dirá, tú ya estás haciendo un juicio, Ulises, me parece muy legítimo de por qué lo está diciendo Ernesto. Yo creo que hay que dar chance a que lo explique mejor, a que lo escuchemos, a que hable, a que proponga, para seguir hablando de este tema que me parece que sí es muy importante hablarlo. Sinceramente yo creo que como vi la asociación y quienes la conforman, es muy semejante a la Asociación del Rifle de Estados Unidos, esa asociación reaccionaria, pero no, yo sí estoy de acuerdo totalmente que se plantee el tema. Dices, no, que nosotros porque estamos en el DF hablamos diferente a los de Tamaulipas porque y a los de que están sufriendo la violencia. Bueno, pues es que pues es lógico que la gente que no es que no la está viviendo, porque lo estamos viviendo todos y también en el DF hay también violencia, quizá no al grado de allá, pero creo que se vale de todos, incluso los que no están sufriendo tanto como ellos se vale, porque entonces se tiene que tener un equilibrio, porque si no nada más es los que, si a mí me matan a mi hijo y yo quiero que se imponga la pena de muerte porque se mataron a mi hijo, pues no, por eso se requieren debates tranquilos, serios, sí, donde haya las emociones, donde sea emotivo, pero no decir, no, porque tú no estás viendo, tú no puedes hablar. No, todos tenemos que participar en el debate y también nosotros se vale. Tampoco dije eso, tampoco dije que... Todos, sí. Y la verdad, sí tienes razón en que se plantearían muchas preguntas, porque entonces en ese caso, que nos armemos todos,
totalmente, y ya, pero ya no le paguemos nada de impuestos al Estado para que nosotros todos nos vamos a encargar de nuestra seguridad, la justicia por nuestra propia mano, llegan paz, nos matan, nos matamos y pues así, pero por lo menos que no, en el interín no se lleven aparte nuestros impuestos, en lo que vivimos antes de que nos maten, los disfrutemos totalmente. Pero ya hay vacíos, Marta? Es decir, esto tú lo ves como un escenario que no está sucediendo. Hay vacíos ya y en México ya hay lugares como tú los estás describiendo, ¿eh? Bueno, es decir, pues, pues hay que ampliarlos, ya ves, entonces, sin esa cuestión se consiguen armas como sea, pues entonces, o sea, por eso tal vez hable de la reglamentación, pero bueno, será tema, ¿no? Que sigamos tratando. No, yo opino que mientras más se caliente deberíamos ya de traer también nuestras armas para poder meter un orden aquí en estos temas tan controversiales. No, sí que se reglamente, Ulises, sí que se reglamente. Ok, evidentemente muy rico tema porque independientemente de las posiciones es bueno que se ponga sobre la mesa desde el punto de vista del análisis y sobre todo desde el punto de vista también de las intenciones de quienes están poniéndolo sobre la mesa, pero ya estando aquí en el espectro es importante también crear el debate para que estas posiciones se clarifiquen y se pueda llegar a un consenso lúcido acerca de un tema tan delicado y tan importante sobre todo en estos tiempos.